Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a La Nación Data. Estoy encantada de haber venido a Buenos Aires a ver cómo aquí se respira el periodismo de datos. Desde Europa, la verdad es que os envidiamos muchísimo. Y yo he venido aquí para explicar el proyecto que hicimos en España, desde el periódico de Cataluña, Miquel Catansaro, que es un periodista científico, Francisco José Moya, que trabaja en el departamento de infografía del periódico de Cataluña, que es un periódico que está en Barcelona, y yo, que soy Eli Vivas, que también trabajo en el departamento de infografía. Y os explico que este proyecto nació porque queríamos saber si efectivamente había una fuga de cerebros en España después de la crisis. En el 2009 sabíamos que había habido un recorte en investigación muy importante y queríamos saber si esto había afectado a la movilidad de los investigadores. Entonces, cuando fuimos a buscar las cifras de los investigadores, lo que nos ocurrió es que nos encontramos con una sorpresa. El gobierno estaba diciendo que no existía una fuga de cerebros, pero sin embargo no habían cifras que lo demostraran. Y bueno, esto es muy fácil de ver porque si vas al Instituto Nacional de Estadística y buscas estas cifras de movilidad, no existen. Entonces nos fuimos a Eurostat y vimos que tampoco existían y bueno, nos pareció muy curioso que el gobierno no quisiera saber qué pasaba con la inversión que hacía en educación. Entonces dijimos, bueno, pues si no hay cifras, ¿qué podemos hacer? Y pensamos en hacer un formulario y ir nosotros a buscar a estos científicos y nos explicaran los motivos por los cuales habían ido, como un punto de partida. Y entonces en el formulario decíamos, a ver, ¿qué podemos preguntar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue preguntar cosas, bueno, pues por ejemplo, para saber dónde estaban, ¿no? Hacíamos una pregunta muy concreta, era si eran investigadores que se habían ido a causa de la crisis. Ahora mismo parece que el Internet no nos está ayudando para ver exacto. Mira, aquí tenemos el formulario y la pregunta era muy concreta. Si eres investigador y has tenido que irte de España o no puedes volver a causa de la crisis, queríamos ver cómo estaba afectando la crisis en la movilidad de los investigadores. Entonces, pues preguntábamos unos datos estadísticos y en principio hicimos un formulario con Google Docs, que este formulario nos servía muy bien porque directamente las respuestas nos iban a dar a parar a una base de datos. Y esto era muy útil porque, a diferencia de otros formularios que lo que hacen es que te descargan, tú te tienes que descargar pues, el CSV o te tienes que descargar un Excel, este directamente ya nos aparecía dispuesto en una base de datos. Aparte nos daba información muy interesante, bueno, pues como la hora en la que iban apareciendo, con lo cual íbamos viendo que prácticamente cada minuto, si podéis ver aquí, nos respondía un investigador, ¿no? Entonces aquí en el blog lo que hicimos fue hacer un formulario y explicamos el origen, pero también, o sea, el mapa nos permitía tener dos informaciones, de dónde han ido y a dónde van, que sería el dónde, ¿no? También de las 5 preguntas. Eso nos permite saber el origen, por ejemplo, ver que en Valencia sabíamos que había habido un ERE en un centro de investigación muy importante, como en Valencia, que está aquí, pues el volumen de población de investigadora pues también acompañaba, ¿no? a este. En cambio, por ejemplo, en el País Vasco, donde se cuida más la investigación, pues no es tan grande el volumen, ¿no? Entonces, aparte del origen y el destino, nosotros vimos los datos, ¿no? Tenemos una parte que también esto es gratuito, con Data Wrapper, te los puedes bajar también y explicamos las causas, ¿no? Si planeas volver, veis el 7% del que os hablaba y las razones por las que se habían ido, ¿no? Y la primera es la falta de oportunidades y, bueno, explicamos también generalmente todos son doctorados. También, cuando se habla de fuga de cerebros, muchas veces es una palabra muy genérica, ¿no? Y nosotros teníamos claro que queríamos hablar de fuga de cerebros de aquellos que ya se habían pasado a la educación terciaria, que es decir, pasado la licenciatura, van a estudiar un doctorado o un postdoctorado y se van a dedicar a la investigación. Esta era para nosotros lo que era una fuga de cerebros. Las especialidades, y esto es curioso de ver para mí, que a mí me gusta mucho el tema de género, que ver que prácticamente es igual el número de mujeres y hombres que se van
Muchos de ellos son científicos y parece que la ciencia tenga que ser muchas veces una cosa de hombres y justamente que los puestos de responsabilidad muchas veces ocupan hombres y vemos que hay mujeres que también se preparan y la prueba es que se van, tantas científicas como hombres. Y luego otra cosa también interesante es el salario. Esto es una pregunta que introdujimos posteriormente y quisimos saber cuánto cobraban para luego poderlo comparar con España.